bon dia a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes a aquest edifici magnífic de la Universitat de València, com és el Centre Cultural de la Nau, la nostra seu històrica d'una universitat cinc vegades centenària. Benvolgut Íñigo Méndez de Vigo, benvolgut Cecilio Tamarit, director del Centre de Documentació Europea de la Universitat de València, benvolgut Joan Calabuig, secretari autonòmic. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, profesores, autoridades, profesoras, alumnos, alumnas, que hoy nos acompañáis un año más en este diciembre europeo, que forma parte de este ciclo ya más que consolidado dentro de la programación del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Valencia, como es el ciclo Les Raons de Europa, un ciclo que nos permite de alguna manera reflexionar sobre europeísmo, sobre ciudadanía, sobre la construcción de Europa desde una visión anclada en el presente, pero con esos visos de la construcción, no solo del panorama desde el punto de vista histórico, sino también de la construcción de los imaginarios colectivos y de la proyección hacia el futuro. Este ciclo, como ustedes saben, se incluye dentro, como ahora explicará el director Cecilio Tamarit, de una programación que hoy se centra especialmente en esta conferencia magistral dedicada a Manuel Marín, como hacemos todos los años, y que además tiene de alguna manera a bien traer a personas de prestigio que pueden ofrecer y ofrecen luz a temas de actualidad que evidentemente nos preocupan a todos como ciudadanos y ciudadanas y como sociedad. Y para ello, pues, Íñigo Méndez de Vigo nos hablará de la soberanía europea, utopía o necesidad. Este ciclo, además, es posible a muchísimas personas que colaboran con este vicerrectorado y con el Servicio de Cultura Universitaria, dirigido por la profesora Adela Cortijo, a quien agradecemos encarecidamente su ayuda, y especialmente dentro de este servicio al área de extensión universitaria, que todos los años, con el equipo técnico conformado por Salvador Bailo y José Luis Pérez, colaboran y ayudan en hacer posible que hoy podamos disfrutar de esta conferencia. Mencionar también nuestro agradecimiento a todas las entidades que colaboran con este ciclo, evidentemente al Centro de Excelencia Jean Monnet sobre integración y globalización. Muchísimas gracias siempre, como siempre, Cecilio. A la Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives de la Universidad de Valencia, la Fundación General, a la propia Generalitat Valenciana, que colabora también en la organización de este ciclo dedicado al diciembre europeo, al Ayuntamiento de Valencia y a Caixa Popular. Por tanto, muchísimas gracias por convertir, como siempre, este escenario, esta aula magna del alma mater universitaria en un espacio, como siempre, para el debate y para la reflexión. Muchísimas gracias, Cecilio. A continuación tienes la palabra. Muchas gracias, vicerrectora, querida vicerrectora, y bienvenidos al diciembre europeo de la Universidad de Valencia. Hoy estamos en el que va a ser el acto central del diciembre europeo. Como saben, la Universidad de Valencia es una institución pues, muy comprometida con el europeísmo, tanto en la vertiente docente a través de las asignaturas que impartimos en la universidad en distintos grados sobre la Unión Europea, en investigación, fomentando distintos grupos de investigación en Derecho, en Economía y en algunas otras materias también por parte de nuestra universidad, y, por supuesto, en la transferencia y en la difusión de conocimiento sobre la Unión Europea. De hecho, pues tenemos este ciclo permanente de conferencias
bajo el título Las razones de Europa, que se va haciendo a lo largo de todo el curso académico, pero cuando llega diciembre, pues para nosotros es la fiesta, ¿no? En la universidad es nuestro festival europeo. Concentramos actividades también de la mano, por supuesto, de instituciones de la Generalitat, del Ayuntamiento y de otras instituciones, y teniendo también estas actividades no solamente en la universidad, sino también en otros lugares distribuidos por la ciudad de Valencia sobre la Unión Europea. Tenemos teatro, tenemos proyección de películas, tenemos debates, presentación de libros, pero desde luego siempre hemos querido que el acto principal fuese una conferencia magistral sobre Europa, sobre el futuro de Europa. Y desde hace 4 años esta conferencia magistral pues, se dedica a la memoria del comisario Manuel Marín. La primera conferencia Manuel Marín la impartió don Enrique Barón, la segunda Josep Piqué, la tercera Felipe González, y hoy tenemos con nosotros a Íñigo Méndez de Vigo, al cual quisiera yo, pues desde luego, agradecerle su generosidad y su disponibilidad. Aceptó inmediatamente venir a la universidad a estar aquí con nosotros hoy y, bueno, pues entiendo que también él tenía sus problemas de agenda y los ha podido ajustar con voluntad para poder estar hoy entre nosotros. Bien, las razones de la conferencia Manuel Marín yo creo que es reafirmar nuestro compromiso europeísta, como valencianos, público en general, los alumnos que hayan venido y también los profesores, y desde luego pues honrar la memoria de Manuel Marín. Y a mí me gustaría destacar 3 características de la biografía de Manuel Marín. La primera es su europeísmo activo desde siempre, desde su juventud, en 3 ámbitos. En el ámbito docente académico, él fue asistente en el Colegio de Europa, donde también amplió estudios. En el ámbito político, como secretario de Estado, como negociador de nuestra entrada en la Unión Europea. Posteriormente, como comisario desde 1986 a 1999 en distintas comisiones, en la Comisión de Los, en la Comisión Santer, y finalmente hasta que llegó a ser, durante un corto periodo de tiempo, presidente de la comisión hasta la toma de posesión de Romano Prodi. Luego, también este europeísmo lo impulsó como presidente de las Cortes Españolas y también quisiera destacar su papel como intelectual, posteriormente a su vida política y en paralelo a su vida política, al final de su vida a través de la Fundación Iberdrola, donde siempre impulsó la docencia, la investigación y él supo ver también, pues, yo creo que una de sus características que supo captar rápidamente la importancia de los temas europeos, del tema de la docencia y del tema del estudio para mejorar nuestra calidad de vida y también los temas de medio ambiente, en los cuales él también estaba muy preocupado, y la propia transición energética en los que estuvo trabajando en los últimos años. Y algo que yo creo que él mismo desconocía era también la conexión, la deuda que tenemos también en la Universidad de Valencia con Manuel Marín. Todos sabemos que él fue, quizá no el creador, pero sí el impulsor del programa Erasmus, el que lo hizo posible con su decisión política. Y yo creo que es uno de los programas más exitosos de la Unión. Es el verdadero impulsor y creador de la ciudadanía europea. Nadie lo cuestiona. En un principio, en cambio, sí que estaba bastante cuestionado, a veces incluso un poco ridiculizado. Y en este momento nadie lo cuestiona. Saben que es uno de los programas más baratos y que mayor resultados ha dado en la Unión, y por eso pues, ha ido aumentando y aumentando a lo largo del tiempo el presupuesto en la propia Unión Europea que le está dedicando a él.
Baste decir que bueno, pues en el primer año cuando se creó, el primer intercambio europeo fue de unos 3.000 estudiantes y en los últimos años está siendo de más de 300.000 estudiantes al año, que en el caso de la Universidad de Valencia, pero yo creo que en especial, yo quisiera trascender a la Universidad de Valencia, es decir, en el caso de Valencia, como plaza Erasmus, es la más importante en este momento de España. Tenemos, por la Universidad de Valencia, desde el comienzo del programa, han pasado más de 50.000 alumnos y esto, claro, crea redes en el tiempo que son muy importantes y que en el terreno cultural, en el terreno económico y que verdaderamente yo creo que sirven para desarrollar, para hacer Europa. Y otro programa que impulsó Manuel Marín fue el programa COMET, y el programa COMET es el que dio lugar a las asociaciones Universidad-Empresa, y justamente en la primera convocatoria ya estuvimos en la Universidad de Valencia y a través de esa primera convocatoria creamos ADEIT. ADEIT está creada a través del programa COMET, ya con la Generalitat, a través del INPIBA, a través del propio Consejo Social de la Universidad, en aquel momento casi recién creado, ¿no?, con personas como Antonio Rico, Salvador Gil o Antonio Aracil, y que en este momento pues, imparte más de 300 títulos propios, tiene miles de prácticas externas y que bueno, pues, realiza numerosas conferencias y jornadas a lo largo del año. Pues, en buena parte, yo creo que es justo agradecérselo a Manuel Marín y nos gustaría que él lo supiese. Lo tenemos que mencionar aquí. Y por lo menos también que sus amigos también lo sepan. Y en este momento, por centrarme en el tema del que se va a hablar hoy, estamos verdaderamente en un momento de cambio. El canciller Scholz habla de un Zeitenwende, ¿no? Es un momento de giro, un momento de cambio en la historia. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha puesto fin a una forma de concebir la historia tras la Segunda Guerra Mundial. Era algo que ya estaba cambiando, que ya sabíamos que estaba en un ocaso, pero que esta guerra ha actuado como un acelerador, sin duda, de este proceso. China ha aparecido también como una potencia que ya lo era, económicamente fuerte, pero que cada vez está siendo más asertiva en el terreno político y está haciendo algunas muestras de poder y, sobre todo, de intencionalidad política que simplemente quizá un año y medio atrás serían impensables. Y ese conflicto que ya existía básicamente entre Estados Unidos y China, ¿no?, más o menos larvado, pero en otros terrenos, pues está pasando también a terrenos más complicados de geopolítica y también militar. Pues bien, en este nuevo mundo que cada vez es más multipolar, yo creo que el tema que hoy nos trae la conferencia es un tema central. Y es decir, cómo podemos nosotros, como europeos y como Unión Europea, seguir siendo actores independientes en un mundo cada vez más multipolar y más interrelacionado. Entonces, para hablar de esto, tenemos hoy con nosotros a Íñigo Méndez de Vigo. Íñigo Méndez de Vigo es conocido, supongo que de todos, por haber sido ministro de Educación entre 2015 y 2018 y también portavoz del último gobierno Rajoy, en el que él también fue antes secretario de Estado, pero desde luego es una persona que ha dedicado su vida a la Unión Europea. Para las personas que nos dedicamos también a seguir, a estudiar la Unión Europea, pues es un referente en España, sin duda. Él ha sido diputado del Parlamento Europeo entre el año 92 y 2015 y 2011, y en enero del 2002 y octubre de 2003 pues estuvo también como representante, en primer lugar como presidente y luego como representante, primero en la Convención sobre el Futuro de la Unión y luego en la Conferencia Intergubernamental. Y algo quizá no tan conocido, pero también muy importante en su biografía es su voluntad
de estar siempre en contacto con la vida académica, ¿no? Como profesor es algo que él ha ido durante muchos años, pues ha ido intentando compaginar de la mejor forma posible y más fructífera en el terreno académico. Él ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, profesor invitado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, profesor de Derecho Comunitario en el CEU San Pablo y es titular de una cátedra Jean Monnet también, y ha sido presidente del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Europeos del CEU y también del Consejo de Administración del Colegio de Europa, además de tener numerosos premios y condecoraciones y, desde luego, tener una rica colección de publicaciones, que yo creo que al final, para la academia, es lo más importante. Publicas, luego existes. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Cecilio. Te voy a rectificar. Hay que empezar rectificando al presentador. Publicas, luego existes. No, te leen, luego existes. Lo cual no es más seguro. Eso de que te lean es más raro. Pero bien, en todo caso yo quiero agradecer enormemente esta invitación. Yo les confieso a ustedes que durante los años en que yo he estado activo en política, que han sido casi 30, ¿verdad? Son muchos 30 años, yo siempre acudía a todo aquello a lo que me solicitaban, porque me parecía que iba incluido en el sueldo. Pero creo que los políticos tenemos que explicar lo que hacemos y tenemos que convencer de lo que queremos hacer para lograr apoyo. Si no, la política sirve para poco. Es decir, el ensimismamiento en política del que hablaba Ortega, referido a un momento de la historia de España, yo encuentro que es malísimo. Por tanto, el político lo que tiene que hacer es salir fuera, explicar las cosas, escuchar lo que dicen los demás e intentar convencer, una vez que ha escuchado, de que la vía que propone es la correcta. Y por lo tanto yo, a lo largo de mi vida, esos 30 años, me he dedicado a hacer eso todos los días. ¿Cuándo he dejado la política? Pues he dejado de hacerlo, porque no me he sentido obligado a hacerlo y porque probablemente tampoco tenga muchas cosas que decir, pero digan los que están en activo. Y por lo tanto yo les confieso a ustedes una cosa, ahora que no nos escucha nadie, que yo solo acudo a las cosas que o me divierten o me piden mis amigos. Si no, simplemente digo, pues no, estoy ocupado, no voy a ir. De vez en cuando digo todo esto, digo, no, es que no me interesa nada, yo ya he cumplido. Pero a mí me gustaba, quería venir aquí por varias razones. En primer lugar, tú lo has dicho muy bien, yo siempre he intentado compaginar la actividad política con la vida universitaria. A mí me hubiera gustado haber tenido un papel más activo en la universidad. Yo cuando acabé la carrera hice una oposición, gané la oposición y lo primero que hice fue plantarme en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, donde yo había estudiado la carrera, y decir, quiero dar clase de lo que yo imaginaba que sabía un poquito más, que era Derecho Constitucional, porque mi oposición tenía que ver con ello. Bueno, y lo hice, y fui profesor. Se llamaban PNNs entonces, ¿no? Auxiliares, no sé cómo se llamaban, colaboradores, ¿no? Ahora hay algunos que ni consiguen ser eso después de no sé cuántas pruebas. Bueno, pues en mi época yo lo conseguí enseguida. Y luego es verdad que después de una estancia en Estrasburgo, en el Consejo Europa, que es otra gran institución europea, más desconocida, pero muy importante también, para eso que tú hablabas antes de crear Europa. Volví. Pues me encontré, lo contaba antes también a Esther, me encontré con que me llamó el rector del CEU San Pablo en Madrid y me dijo, bueno, es que aquí nuestros estudiantes de Derecho pueden acabar la carrera sin saber nada de Derecho de la Unión Europea, porque el plan de la Complutense era del 53. Y montamos una especialidad que se llama jurídico-comunitaria, que ha tenido un éxito enorme. Y luego tuve la inmensa suerte, que tú has mencionado también, de que heredé una cátedra Jean Monnet en el año 99 y estuve, por tanto, unos años además pues, muy apasionantes porque hicimos la Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea, la Constitución Europea, con lo cual yo utilizaba la cátedra Jean Monnet, donde tenía 300 alumnos, para testar las cosas que hacíamos en Bruselas. Y yo recuerdo, lo cuento a título anecdótico, pero un tema muy debatido en el Tratado Constitucional, que fue la desaparición de la vinculación de la nacionalidad en los comisarios. Es decir, que nosotros
creíamos que teníamos que volver a la concepción monetiana original de que el comisario, sí, era nacional de un país, pero no representaba ese país. Y entonces proponíamos el que hubiera una comisión donde no todos los países estuvieran representados. Tenemos un sistema para hacer que todos los países estuvieran en algún momento, pero no todos al mismo tiempo. Y eso que el Parlamento Europeo tenía bastante apoyo. Yo recuerdo que utilizaba las clases de la Cátedra Jean Monnet para preguntar a mis alumnos, oiga, ¿y ustedes qué opinan de esto? Y luego yo volví a Bruselas y le contaba a mis colegas, oye, he hecho esa pregunta, ¿no? Tenemos que romper esa vinculación de nacional, Estado miembro, comisario. Bueno, y la gente me dice que no. Es decir, que a ver qué estamos haciendo nosotros, porque si hacemos propuestas bien intencionadas, desde luego políticamente con sentido, pero luego la gente no lo va a seguir, tenemos un problema, ¿no? O sea que a mí me sirvió mucho para ello. Como me sirve hoy el haber venido aquí, a esta ciudad de Valencia, para que a mí siempre me recuerda aquel hermoso verso de Apollinaire, de bello reflejo de la luz. Siempre que Valencia lo que me sorprende es la luz. Pues este bello reflejo de la luz, pues esta invitación del profesor Tamarit me ha servido para que me sentara en casa y reflexionara sobre este tema. Y luego, otra razón que también me ha movido a venir es la de esta conferencia magistral. Yo creo que nunca he dado una conferencia magistral en mi vida, o sea que me estoy estrenando con ustedes. Pero está bajo los auspicios de Manolo, a su amigo le llamamos Manolo Marín, ¿no? Y he pensado yo que, mientras venía hacia aquí, que la verdad es que Manolo Marín y yo hemos tenido vidas paralelas. Yo cuando gané la oposición de letrado a las Cortes, Manolo Marín era diputado. Luego Manolo Marín fue secretario de Estado, se ha recordado aquí, para la Unión, para las comunidades europeas entonces. Pues yo lo fui 29 años más tarde. Ya se llamaban la Unión Europea, pero no está mal 29 años más tarde ocupar el mismo cargo que Manolo. Él fue comisario europeo entre el 86 y el 99, y yo fui diputado europeo en esa época. Y luego Manolo fue presidente del Colegio de Europa en la década de los 90, y yo lo fui del 2009 al 2019. O sea, que vean ustedes que hemos hecho muchas cosas juntos. Y ya para rematarlo, la intervención del profesor Tamarit me ha hecho añadir una más. Y es que es verdad que como comisario encargado de temas educativos impulsó el programa Erasmus, y hoy mi única hija está en Estrasburgo con un programa Erasmus. O sea, que tengo que estarle muy agradecido a Manolo Marín. Yo, por razones que ustedes se imaginan y que no tengo que aclarar, no pude hacer un programa Erasmus. Y cuando falleció Manolo, con quien yo tenía un contacto estrecho y habitual, yo recuerdo que fue de las primeras personas cuando ocupé ese cargo que él había ocupado 29 años antes, fue una de las primeras personas a las que llamé. Y dije, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué opinas? Siempre Manolo Marín tenía buenos consejos que darte. Yo creo que era bastante pesimista. Era una persona tenía personalidad, es decir, las cosas que decía estaban basadas en la experiencia, pero él tenía una visión un poco pesimista de las cosas, ¿no? y del desarrollo de las cosas. Pero cuando murió, yo le pedí a Ignacio Sánchez Galán, que presidía Iberdrola, el último cargo que tuvo Manolo fue presidente de la Fundación de Iberdrola, que creara en el Colegio de Europa, que él había presidido y que yo presidí en aquel momento, una cátedra Manolo Marín. Y así se hizo. Y el último año en el que yo estuve al frente del Colegio de Europa, la promoción se llama Manolo Marín, o Manuel Marín. O sea que verán ustedes que las vidas paralelas no solamente son de Plutarco, sino de algunos más. Por tanto, por todas estas razones, para mí era obligado venir aquí. Yo no tengo una agenda complicada, eso no es verdad. Yo hago, como he dicho antes, tengo la suerte ahora de ser dueño de mi tiempo. Y, por tanto, hago lo que me apetece y me apetecía mucho, por estas razones, venir aquí. Lo que lamento es no haber sabido antes quiénes habían sido los de las conferencias magistrales anteriores, pero comprendo que ustedes pensando, menudo bajonazo hemos dado este año con este señor que ha venido de Madrid. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero, en fin, yo aquí estoy tan contento de compartir unas reflexiones con ustedes y unas reflexiones de algo que a mí me preocupa en estos momentos. Tú antes has dicho, Cecilio, y es verdad, y también Esther, que yo soy un europeísta, sí.
No, yo no solamente soy europeísta, sino que yo estoy en política para hacer europeísmo. Si no, la verdad es que no estaría haciendo otras cosas. Pero yo, cuando tenía pocos años, mis padres siempre le dieron una gran importancia al aprendizaje de las lenguas. Les parecía que iba a disfrutar mucho de la vida si hablaba varios idiomas, porque iba a poder conocer otras costumbres, otros países, otras gentes, iba a hablar con ellos. Y, por tanto, desde cuando ya pequeñito me mandaron fuera. Y yo no entendía entonces por qué en lo que yo ya percibía que era una hermosa aventura, probablemente la más hermosa aventura de aquellos tiempos, que era la construcción de Europa, porque España no pertenecía a ella. Y, por lo tanto, siempre el europeísmo ha estado mío. Alguna vez yo creo que he escrito algo así como que se puede ser europeísta por muchas razones, ¿no? Edgar Morin decía que era europeísta porque vio, después de la Segunda Guerra Mundial, a Europa destruida. Entonces necesitaba alguien que la guiara. Edgar, por supuesto, creía que el que la iba a guiar era él, ¿no? Rougemont, tú estuviste en la promoción Rougemont decía que era europeísta por amor. Yo siempre he pensado que yo era europeísta por patriotismo, porque me parecía que mi país tenía que estar vinculado, partícipe, protagonista de esa hermosa aventura europea. Por lo tanto, es mi razón de ser para estar en política y por ello me obliga a reflexionar, aunque no esté activo en política, sobre estos temas. Y por eso he titulado esta conferencia La soberanía europea, utopía o necesidad. En primer lugar, hay como saben ustedes, cierta provocación en los títulos, porque así conseguimos que venga más gente, ¿no? Cuando se habla de soberanía, generalmente ustedes saben que el concepto de soberanía es un concepto que formula Juan Bodino en un libro farragoso, 6 libros de la República, que es un libro farragosísimo, pero fundamenta la soberanía como el poder superior. Cuando nosotros decimos alguien es soberano, es que por encima no hay nadie más que pueda negarle a este hacer una cosa u otra, ¿no? Pero generalmente, cuando en Europa se menciona el término soberanía, es precisamente en contra de lo que llamaríamos la profundización de la Unión Europea. Y cuando dicen, no, yo soy soberanista, es que quien dice eso lo que está defendiendo, de una u otra manera, pero está defendiendo es el mantenimiento de los Estados nacionales, la defensa de los Estados nacionales frente a la Unión Europea. Por ello, hablar de soberanía europea es una novedad. En el Parlamento Europeo los soberanistas eran los que se oponían a una visión de Europa. Hablar de soberanía europea es invertir los términos, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que un término ideado por un francés en el siglo XVI, un término utilizado probablemente por el mayor defensor de la soberanía nacional, que fue otro francés, presidente de la República, general de Gaulle, haya sido utilizado hace solo unos meses, durante la presidencia del Consejo, por otro francés, 3 franceses seguidos, Emmanuel Macron, el presidente de la República, para hablar efectivamente de soberanía europea. A mí siempre les diré que desde hace mucho tiempo, digamos que las construcciones teóricas me ha parecido que son interesantes, que son divertidas, pero que al final mi experiencia es que uno avanza poco si se pierde en construcciones teóricas. Yo no creo que deban desaparecer los estados nacionales, no creo que tenga que haber un superestado europeo. Lo que creo que tenemos que hacer es avanzar en la medida en que eso nos convenga y sea bueno para una serie de principios que son los que mueven la construcción de Europa. Fíjense que he utilizado el término construcción de Europa. Es un término que se ha perdido. En los años 80, 90 se hablaba de la construcción europea. Probablemente porque otro francés, Robert Schuman, cuando lanzó la primera comunidad en el año 50, en la famosa declaración del 9 de mayo, dijo una cosa muy inteligente. Dijo, no, Europa no se hará de una sola vez, no, se hará a través de solidaridades de hecho. Si no se hace de una sola vez, eso requiere un proceso que se haga a través del tiempo. Y en ese proceso
pues unos momentos se avanzará por un lado, otras veces por otro, según las necesidades que sientan. Es un método el método llamado funcionalista, ideado por Jean Monnet, enormemente inteligente y que permite adaptar los objetivos, las competencias de la Unión Europea a las necesidades de cada momento. Por lo tanto, he utilizado el término conscientemente. Y luego he añadido, entre signo de interrogación, utopía o necesidad. Utopía, ustedes saben que es un término que populariza en una novela, en un librito, Santo Tomás Moro en el siglo XVI. Utopía es una isla donde se había llegado o se llegaba a crear un gobierno perfecto. Y nosotros, cuando utilizamos el término utopía, que se ha convertido ya, ha salido de la isla para convertirse en un término que manejamos habitualmente, la utopía es algo positivo, pero irrealizable o inalcanzable. Cuando decimos algo es utópico, es algo que te parece bien, que te parece, no, esto estaría bien que lo alcanzáramos, pero es improbable que lo alcancemos o es imposible que lleguemos a ello. Bien. Por tanto, ahí nos movemos. Como decía, mi análisis parte de ese concepto de que estamos de la construcción. Antes se utilizaba el símil de ese proceso de construcción europea a la elaboración de las catedrales. Si ustedes van y ven la historia de la construcción de una catedral, bueno, ha tardado siglos en levantarlas. Entonces, casi todas ellas tienen elementos arquitectónicos diferentes según la época. La construcción europea se parece un poco a eso. Es decir, Europa en un primer momento, cuando surge en los años 50, ¿para qué surge? Para resolver las necesidades del momento. Hay un principio inspirador fundamental, que es preservar la paz a través de la reconciliación. Y hay que reconocer que si eso no era utópico en los años 40, es que no nos hemos enterado de lo que pasaba en Europa, ¿no? Es decir, realmente que hubiera unas personas que en aquel momento dijeran la manera de evitar otra guerra civil entre europeos es unirse. Hoy es fácil decirlo, hoy lo vemos, nos parece evidente. Hoy el que Francia y Alemania solo los vemos como rivales en el Mundial de Qatar. Y ni eso, porque no han llegado. Vamos, Francia todavía está, pero Alemania no. Pero no les vemos como gente enfrentada. Yo recuerdo que en los años 80, mediados de los 80, es decir, 40 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, yo estaba entonces en el Consejo Europa con otro amigo nuestro, con Marcelino Oreja, y me acuerdo que se abrió un concurso para proveer una plaza de funcionario, creo que era el funcionario de director general de información. Y entonces pues, los distintos candidatos pasaban por el despacho del secretario general y la secretaria del secretario general pues lo recibía. Y yo vi que esta señora, pues pispireta, pues hablaba con uno, y yo, tomándole el pelo, dije, hoy no sé si aplican una ley y me meten 6 años en la cárcel por decir esto a esta señora, pero le dije algo así como, ya veo que usted tiene algún candidato favorito. Y entonces me dijo esta señora, el candidato alemán, ese es su favorito, y dijo, es un hombre muy atractivo, sí. Y añadió, 40 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, vale, pero no debería, porque yo soy alsaciana, y una alsaciana no puede apoyar a un alemán. Bueno, yo me quedé de piedra. 40 años después, para esta señora, era una traición a sus ancestros, a su historia, el que pudiera apoyar a un alemán para un puesto en una dirección general del Consejo de Europa. Dije, bueno, esto de la construcción, esto es un milagro que esto suceda, ¿no? Porque muchas veces creemos, porque nosotros pues, no participamos y estamos periféricos en eso, no hemos vivido eso. Pero eso era la realidad 40 años después, insisto, ¿no? Con lo cual, eso sí que era utopía, el construir eso. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron viendo cuáles eran las necesidades. Es decir, objetivo fundamental, preservar la paz, la reconciliación. Bien, pero ¿cuáles son las necesidades? Pues las necesidades en un primer momento era alimentar a los europeos. Y por eso, la primera política común, real, efectiva, es la política agrícola o agraria. El 85%, hasta el año 60, del presupuesto de las entonces comunidades se iba a la agricultura. ¿Por qué? Porque había que dar de comer a los europeos.
Es que las castillas de racionamiento no desaparecieron hasta bien entrados los años 50. Es decir, la utopía por un lado, que se hace realidad, y la necesidad sentida. Es decir, oiga, solamente nos legitimaremos si conseguimos colmar las necesidades que quieren nuestras poblaciones. Bien, por eso me parece que, como dice mi buen amigo Benigno Pendás en unos libros que ha escrito sobre la libertad, dice, bueno, hay que emplear la perspectiva. Tiene toda la razón. Cualquier análisis necesita perspectiva. La perspectiva de eso que he llamado el proceso parte de sus objetivos. Desde entonces, es verdad que ha llovido mucho y que se han hecho muchas cosas. Pero eso no quita para que también el mundo haya cambiado. Un ilustre valenciano también, el profesor Lamo de Espinosa, que dirigió, que presidió el Instituto Elcano, escribió hace un año ya un trabajo sobre Europa en el mundo. La tesis de Lamo consiste en decir que si vemos nuevamente la perspectiva, vemos el mundo desde esa perspectiva, hay dos fases en el mundo, la geopolítica. Una que él llama la europeización del mundo, que empieza con Elcano cuando da la vuelta al mundo y que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es el predominio de Europa en el mundo. Europa lleva sus principios al resto del mundo. De ahí la expresión que les sonará a ustedes de the West and the rest. The West, que éramos los europeos, y the rest, y el resto. Bien, en esa europeización del mundo hay un traslado de los principios que van forjándose en Europa, porque Europa no se forjan de golpe tampoco, van forjándose. En Europa los estados nacionales, la caída del antiguo régimen, las democracias, bien, a lo largo de los años. Pero el punto culminante es el siglo XIX, con la revolución industrial, que es la que le hace a Europa pegar el gran acelerón y despegarse del resto de los países del mundo. Ven ustedes que en la conferencia de Berlín, a finales del siglo XIX, hay una serie de países europeos que se reparten África. 50 años más tarde nos encontramos con que todo eso ha desaparecido. Tras esa primera fase, que Lamo de Espinosa llama europeización del mundo, hay una segunda fase que comienza justo a partir de esa segunda, o después de la Segunda Guerra Mundial, que es la post-Europa. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha cambiado desde la fase europeización a la fase post-Europa? Hay una serie de claves que son muy importantes para entender lo que ha sucedido. La primera clave es la demografía. A principios del siglo XX, la población europea era el 25% de la población mundial. Hoy no llega al 7%. Y la curva es descendente. Es decir, esto no va a mejorar, sino que va a empeorar. A partir de ahí, la demografía es muy importante a la hora de calibrar la potencialidad económica de un país. Hace 50 años, de los 20 países con PIB más elevado, 7 eran europeos. Hay una proyección que hizo Goldman Sachs hace unos años diciendo que en el año 2050, que está aquí al lado, solo habrá uno. Demografía más potencia económica luego hace que los países se conviertan en potencias políticas. ¿Por qué? Porque el que tiene potencia económica luego tiene capacidad de negociar, tiene capacidad de influencia. No hay más que ver la potencia económica de nuestros días, del día de hoy, que es China. Todos los aspectos hoy, cuando uno ve las cifras de China, es muy espectacular. ¿Qué está haciendo China? Invirtiendo en África o en América. América del Sur, América Latina. Entonces, de ahí, por tanto, demografía, potencia económica, potencia política, potencia militar. ¿Por qué? Para salvaguardar sus intereses económicos y políticos. Por tanto, estamos viendo cómo
estas potencias se convierten también en potencias militares. Consecuencia de todo este proceso que he dibujado de forma muy somera, pues que mientras hay un mundo post-westfaliano de grandes potencias que negocian entre ellos, la Unión Europea o los países europeos están en un mundo kantiano, es decir, un mundo regido por el imperio de la ley, que los otros no respetan. Es decir, yo creo que la pérdida de influencia en el mundo de la ONU o de la Organización Mundial de Comercio, por citar solo dos efectos, es muy llamativa en estos últimos 30 años. Entonces, esta situación, que es real, que es fáctica, tiende a agravarse. Es decir, esto no va a mejorar. Y ahora, a los europeos, que probablemente hemos pecado de ingenuidad o de indolencia en estos años, de pronto nos han sacudido con una serie de acontecimientos con los que no contábamos. El Economist de esta semana dice 4, pero podríamos añadir más. Y nosotros hemos pensado que las fronteras que nosotros conocemos hoy eran inviolables y que eso no iba a cambiar. Hemos pensado que no iba a haber otra guerra más en suelo europeo. Hemos pensado que una pandemia mundial no era previsible. Hemos pensado que en Europa no iba a haber falta de alimentos o falta de luz. Es decir, conceptos que creíamos que formaban parte de nuestra vida cotidiana y que los tomábamos como algo ya adquirido, de pronto todo esto, toda la situación actual, lo pone en duda. Por lo menos lo pone en duda. Ha habido una reacción por parte de 3 políticos europeos en los últimos meses. Ya he mencionado a Macron, también al canciller alemán Olaf Scholz, quien en un discurso que pronunció en agosto en la Universidad Carlos IV de Praga, parece seguir la senda de Macron. Es decir, también dice, habla de soberanía europea. Y desde luego lo hace la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el debate sobre el Estado-Nación el 16 de septiembre ante el Parlamento Europeo. Son 3 intervenciones coincidentes en el análisis. ¿Cuál es el análisis? El análisis es que hay una serie de sectores en los cuales la Unión Europea tiene que ejercer su soberanía, entendiendo por su soberanía la autosuficiencia. Es decir, la no dependencia de los demás. Con ello rompe con otro, recordarán ustedes, en los años 2000 se puso muy de moda un libro de Thomas Friedman, The World is Flat, sobre el mundo de la globalización y la interdependencia. La soberanía europea es una respuesta a ello. The World is Flat, al final, como he dicho antes, unos juegan a una visión post-westfaliana y otros neokantiana. Y los neokantianos, nos encontramos en una situación complicada. Entonces, en lo que son coincidentes, y esto me parece importante, la Comisión, el presidente de la República Francesa, el canciller alemán, es en que hay que dotarse de soberanía en 3 campos. Uno es el campo industrial, el terreno industrial. Antes he hecho mención a ello. Cuando ven ustedes las cifras del progreso industrial que hay en China, en India o en Singapur, por citar 3 casos, es muy espectacular. Lo miren por donde lo miren, es muy espectacular. Y pues todo eso en un mundo competitivo donde, como he dicho antes, lo económico lleva a lo político y lo político a lo militar. Hoy, una noticia de hoy mismo, es que Estados Unidos ha prohibido la importación de chips chinos. Perdón, la exportación de chips americanos a China, la importación china de chips americanos. Respuesta inmediata del gobierno chino. Vamos a concentrar
unas cifras de estas hipermillonarias para hacer nuestros propios chips. Ese es el mundo en el que vivimos. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que si no lo hacemos nosotros, los hacen otros y somos dependientes de ellos. En España, en estos momentos, España, que es un gran fabricante de automóviles, tiene problemas de abastecimiento de determinados chips, porque dependen de otros. Entonces, si otros están jugando en otra liga, tienes un problema. Por lo tanto, mundo industrial. Es decir, la Unión Europea es consciente de que aquello que Hércules Poirot, el héroe de Agatha Christie, llama las células grises y que han caracterizado siempre a Europa, tienes que ponerlas en práctica. Primer sector. Segundo sector, el energético. Europa no tiene fuentes de energías clásicas. Bueno, pues tiene que hacer eso que se llama ahora la transición energética. Pero, mientras tanto, no puede depender de que al presidente de Rusia decida cortar el Nord Stream o se oponga a que haya un gasoducto que pase por Turquía. No puede ser. Ya estamos viendo las consecuencias de la agresión rusa en Ucrania. Ya estamos viendo las consecuencias. Por lo tanto, eso probablemente hay países que no lo han visto, países que o no han querido verlo o no les interesaba verlo, pero en estos momentos se han dado cuenta de que esa dependencia es, en términos políticos, de absoluta necesidad, romper esa dependencia. Por lo tanto, eso va a obligar también a tomar en el campo energético toda una serie de medidas importantes para obviar la dependencia. Y el tercero es el militar. Es verdad que los europeos nos hemos acostumbrado a que la dependencia de nuestra libertad, esté en manos de otros. Seguramente porque, entre otras cosas, las dos guerras mundiales las ganaron los defensores de la democracia cuando entró Estados Unidos. Hasta entonces no. Y los Estados Unidos tienen una versión distinta. Dicen que nosotros somos free riders, gorrones, para entendernos, en el tema militar. Y es verdad que en nuestros países es difícil invertir en materia de defensa. En los años en los que estuve en el Parlamento Europeo, cuando acabamos el mercado interior común, una serie de diputados que estábamos interesados en ver por dónde podía progresar la construcción europea, pensamos que era la defensa, un campo de sentido común. Por una razón, porque yo he creído siempre que para asegurar la libertad necesitas la seguridad y que no hay política exterior sin política de seguridad. Todos son buenas palabras, pero cuando las buenas palabras no sirven, pues tendrás que enseñar los dientes. Y aquel grupo de los años 90, con personalidades muy importantes del Parlamento Europeo, recuerdo a Leo Tindemans, a Carl von Boga, gente con mucha experiencia, pues nos reuníamos a almorzar, nos reuníamos a hacer propuestas y demás, y la verdad es que no conseguimos avanzar casi nada. Esa fue la realidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque con esto voy a desvelar parte del título de la conferencia, porque no sentían la necesidad. Es decir, que todo el mundo, los que nos reuníamos, entendíamos que sí, que la Agencia Europea de Armamento sea una buena cosa, que las cooperaciones estructuradas en materia de defensa, y luego las incorporamos a lo que es el Tratado de Lisboa, también lo eran, pero cuando llegaba la hora de decir, bueno, ¿por qué no tenemos un solo carro de combate? ¿Por qué no apostamos por un Eurofighter? No, ahí ya los estados mayores de los países discrepaban. La verdad es que no avanzamos nada. Insisto, ¿por qué? Porque no se sentía la necesidad por un lado, es decir, no había una amenaza. Estamos hablando de los años 90, después la caída del muro de Berlín, la desintegración de la antigua Unión Soviética. No se veía una amenaza en territorio europeo, se percibía como tal, y luego las opiniones públicas europeas pues no eran favorables tampoco. ¿Acuerdan ustedes aquel eslogan de cañones o mantequilla? ¿No? Bueno, pues yo sí tengo que seguir escuchando que es mejor invertir en educación que en defensa. Esos son eslóganes. La realidad es que hay que entender el mundo en el que vivimos. Entonces, en aquel momento no se entendió. Ahora, yo creo que la agresión rusa en Ucrania ha despertado a
a mucha gente. Y se han producido una serie de acontecimientos que antes del mes de febrero de este año 2022 eran impensables, eran utópicos. El pensar, por ejemplo, que Finlandia o Suecia, desde luego más Suecia que Finlandia, iban a adherirse a la OTAN, era impensable. El que Alemania iba a dedicar 200.000 millones de euros al presupuesto de defensa, era impensable. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, de pronto, ¿qué ha sucedido? La necesidad. Y yo creo que en varios de estos temas que he mencionado, la Unión Europea ha funcionado bien y ha funcionado rápidamente. Creo que lo ha hecho bien en la cuestión del COVID, que era dificilísima. Pero bueno, el COVID ha sido terrible para todos, pero ha habido una reacción rápida y hoy el COVID, hay mucha gente que cree que el COVID ya ha desaparecido del todo. Primero. En segundo lugar, el tema de las sanciones a Rusia. El tema de sanciones a Rusia, oiga, poner de acuerdo a 27 países es muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque, como pasa la dificultad de la construcción de Europa, son países cuya historia es diferente. En España estamos lejísimos de Rusia. Rusia no nos dice nada. Antes eran ustedes a un lituano. Es decir, que la percepción que tenemos es muy diferente. Y, por tanto, al final, poner de acuerdo a todos ellos es una tarea complicada. Yo quiero tener un recuerdo de simpatía y de aprecio a la labor que ha hecho un español como Borrell, que ha estado al frente de esto. Bueno, lo está haciendo muy bien. Hoy mismo tenemos otra noticia que también es muy importante, que es que el régimen de sanciones, que contaba dentro de la Unión Europea con un opositor y tenía que aprobarse por unanimidad, ese opositor es Hungría, también por razones históricas, no creamos, razones históricas, han encontrado una fórmula B, es decir, bueno, pues no es el presupuesto de la Unión, sino un presupuesto avalado por los Estados miembros, con lo que vamos a dar esa cantidad de dinero importante a Ucrania para que se defienda. Bueno, pues es una manera también inteligente de salvar las cosas. Por lo tanto, y la Unión Europea está actuando bien, y el programa Next Generation, ¿no?, es una cosa impensable, utópica también, hace 10 años, 12 años. Oiga, si la letra del tango dice que 20 años no es nada, 12 años es menos que nada, ¿no? Pero yo fui ponente del Parlamento Europeo en aquella crisis económica que empezó en el 2008, sobre la manera de hacerle frente, ¿no?, la autoridad bancaria y demás. Yo recuerdo que ya entonces había algunos que pensábamos que había, lo voy a decir de una manera sin matices, ¿no?, que buscar una deuda solidaria para determinadas cosas. Es decir, que tenían que responsabilizarse todos los Estados miembros porque era una situación que afectaba a todos los Estados miembros. Pero aquello era anatema entonces, anatema. Hoy en día, la mayor inversión que ha hecho nunca la Comisión Europea a través de este programa Next Generation está en vigor. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué? Por la necesidad de decir, oye, es que no podemos salir la pandemia ha sido terrible, tenemos que buscar medidas también novedosas, inteligentes y audaces. Y en ese momento las opiniones públicas están de acuerdo y siguen, y los gobiernos se sienten también respaldados. Por lo tanto, a mí me parece que eso demuestra cómo la necesidad es la que pone en marcha mecanismos tanto en el terreno industrial, en el terreno energético y en el terreno militar. Eso es en lo que estamos en estos momentos y eso es aquello por lo que tenemos que luchar. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Primero les voy a decir lo que creo que no hay que hacer. En estos momentos, lo que yo creo que no hay que hacer es meterse en una reforma de los tratados. Es una tentación, que exista, hay una conferencia sobre el futuro de Europa. Bueno, yo soy contrario. Y la verdad es que no hay nadie más aficionado a reformar los tratados que yo, porque he participado en todas las reformas de los tratados después de Maastricht. Tú recordabas las convenciones, yo he sido el ponente en Ámsterdam, en Laken, en Lisboa, pero creo, la experiencia me dice
que en estos momentos embarcarse en una reforma de los tratados es un error. Básicamente porque no hay un consenso sobre lo que queremos hacer. Básicamente por eso. Y en segundo lugar, porque tardan muchísimos años. La Convención Constitucional se constituyó el año 2002. El Tratado de Lisboa, que es su consecuencia, entró en vigor el año 2010. Oiga, tiene que aprobarse por unanimidad en una conferencia intergubernamental y ratificarse por unanimidad. Oiga, eso lleva 8 años, llevó la anterior. Oiga, de verdad, el mundo en el que vivimos, algunas de cuyas facetas he reseñado, ¿de verdad puede permitirse que esperemos 8 años? O sea, que yo no haría una reforma de los tratados, porque además creo, y la crisis del COVID y el Next Generation lo prueban, que con los instrumentos que tenemos actuales podemos hacerlo. Es una cuestión de voluntad política, pero podemos hacerlo. Es decir, nos sirven. Yo oigo alguna vez que he intervenido en algún debate, digo, pero ¿para qué? No, es que hay que eliminar la unanimidad en política exterior. Bueno, eso es bastante discutible, ya desde el punto de vista teórico. La política exterior, oiga, ¿va usted a obligar a un Estado a no hacer una cosa que no quiere? No lo sé. Genscher decía que es una regla de oro. Pero ayer mismo el acuerdo al que me he referido antes para incrementar financieramente el paquete de ayuda a Ucrania tiene esa solución B. Oiga, hagámoslo de esa manera. ¿Que preferíamos que todos lo hubieran firmado y que hubiera ido a cargo el presupuesto de la Unión? Pues sí, pues probablemente. Pero ya los españoles sabemos que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y si además tenemos que meternos en un proceso larguísimo de consecuencias o de resultados imprevisibles, oiga, yo preferiría lo bueno que lo mejor. Yo siempre he preferido así. Y la historia de la Constitución Europea es exactamente eso, el avanzar paso a paso. El Parlamento Europeo, me acuerdo que siempre utilizaba ese argumento. Y aquí nunca se gana, no utiliza un término del boxeo, que yo creo que ya no existe el boxeo, ¿no? También debe estar prohibido. ¿No? Antes se decían ganar por KO, por knockout. ¿Se acuerdan ustedes? KO. Los señores que tienen mi edad, lo del KO lo entiendo. Dice, nunca hay que ganar por KO, hay que ganar los puntos. Si ganas a los puntos está muy bien. Y luego ya habrá otro combate después y ya veremos lo que hacemos. Pero hay que intentar ganar los puntos. No hay que intentar arrasar, no, hay que conseguir el objetivo, ¿no? Aunque no sea todo lo que queremos. Por lo tanto, esa es mi tesis. Mi tesis es que en estos momentos existe una necesidad. Antes me he referido a las razones que abonaban esa idea. Y que creo que si los europeos no actuamos, nos convertiremos en un parque temático para los visitantes asiáticos, que estos europeos qué bien vivían, qué catedrales tenían, qué sistema de seguridad social tenían, todo muy estupendo. Pero lo contaremos en el mundo. Y los otros seguirán haciendo lo que les dé la gana. Y al final, eso ya Hegel lo decía, ¿no? El que no defiende su libertad es un vasallo de quien sí la defiende o quien tiene capacidad para defenderla. No se ha dado cuenta de ello, pero es un vasallo. Bueno, pues los europeos, yo creo que nuestro objetivo, nuestro deseo, nuestro proyecto político basado en la defensa de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, no es ese. Entonces creo que tenemos que defenderlo. Paul-Henri Spaak, que fue un primer ministro belga y uno de los impulsores del Tratado CE, en aquel momento el debate en la Unión, en las comunidades, era entre estados grandes y estados pequeños, ¿no? Entonces Spaak, año 45, dijo algo que hoy tiene mucho valor para mí. Dijo, no, este debate entre estados grandes y pequeños no tiene mucho sentido, porque en la Unión Europea, decía, no hay estados grandes o pequeños, todos son pequeños, pero los grandes, o los llamados, no se dan cuenta de ello. Por lo tanto, yo sí creo que estas últimas sacudidas a las que me he referido antes han alterado esa situación de tranquilidad o dejar pasar el tiempo, ¿no? La vie est un long fleuve tranquille, ¿no? Y los europeos nos tenemos que dar cuenta, esta sacudida de decir, oye, aquí hay una serie de retos por delante, o respondemos a esos retos o nos quedaremos en ese parque temático del que hablaba antes. Y, en fin, por terminar refiriéndome
o no refiriéndome, sino dándole una solución a la disyuntiva que planteaba el título de esta conferencia, que no ha sido magistral, sino ha sido simplemente pues, una reflexión compartida con ustedes. La soberanía europea, utopía o necesidad. Yo desde hace muchos años, yo lo leí hace muchos años y me parecía que era una buena guía para tu vida, que eran unas palabras de un poeta francés, de Lamartine, que escribió una vez: la utopía no es más que una verdad prematura. Bueno, pues seamos conscientes de ello y hagamos realidad la verdad prematura. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, lo hemos comentado con nuestro ponente y yo creo que él estaba de acuerdo que sí, que está dispuesto a contestar algunas preguntas del público si tienen alguna duda, algo que quieran. Podemos hacer un turno. Pues vale, pues empezamos por la parte de detrás. No sé si han traído. ¿Tienen el micrófono? ¿No falta? Sí. ¿Realmente está convencido que la Unión Europea tenemos libertad? ¿No tenemos un seguidismo de Estados Unidos? Yo creo que tenemos libertad, evidentemente tenemos libertad, pero claro que hacemos un seguidismo de la OTAN. ¿Pero por qué? Porque no hemos desarrollado nuestras capacidades militares. Antes he utilizado el término que utilizan los americanos, ¿no? Los europeos en tema de seguridad y defensa son free riders, que traducido a nuestro idioma son unos gorrones. Bien, es que nos hemos acostumbrado a ello. Es que, bueno, pues probablemente porque es más cómodo. Fíjese hasta qué punto es cierto eso, que cuando comienza ese proceso de construcción europea al que me refería antes, ¿no? La primera idea es cómo evitamos la guerra. Entonces, lo primero que se ocurre a Monnet es: vamos a poner en común los materiales con los que se fabrican los cañones, las municiones, el carbón y el acero. Vamos a poner en común la producción franco-alemana. Es decir, oiga, la idea es, oiga, como ustedes ahora trabajan conjuntamente, se hacen ustedes amigos y no se hacen la guerra. Esa es la idea, ¿no? La idea. En el Colegio de Europa, donde hay otro español, Madariaga, la idea es la misma. Oiga, pongamos juntos a todos los estudiantes de todos estos países para que se conozcan, porque muchas veces el desconocimiento es el que pudo llevar a la contienda. Bien. Después de eso, ¿sabe cuál fue el segundo proyecto que hubo? La Comunidad Europea de Defensa. Es decir, los americanos, Dean Acheson, que era el secretario de Estado de Defensa americano, dijo tan pronto como el año 1953, dijo: quiero ver un ejército europeo. ¿Qué hicimos los europeos? Pues mire usted, los franceses, la Asamblea Nacional Francesa, aquel proyecto pues se embarrancó porque votaron en contra. Y a partir de ahí, como aquello no salió adelante, pues oiga, nos hemos quedado tan contentos diciendo, bueno, pues que se ocupe efectivamente la OTAN. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el cambio que se ha producido? Fundamental, a mi juicio, hay un cambio de mentalidad con la entrada en el año 2004 de países que antes estaban bajo la órbita soviética. Que estos han dicho, oiga, no se fíen ustedes, ¿eh? No crean ustedes que porque haya caído la Unión Soviética, Rusia no siga el acecho. Oiga, y yo he estado en ese Parlamento y escuchándoles, ¿no? Y yo probablemente también, aunque ya les he contado antes que a mí me parecía que había que ir por ahí, pero tampoco escuché las voces con demasiado entusiasmo. Ellos nos decían, ojo, ojo que vienen. Bueno, han tenido que entrar en Ucrania, pero la primera vez, cuando ocuparon Crimea, no hubo gran resistencia. O sea que yo creo que eso es algo que en estos momentos las opiniones públicas europeas están dispuestos a seguir. Están dispuestos a seguir. Evidente. Pero si es que, mire, pero es que eso, en un mundo ideal, donde nadie tuviera armamento, donde todo el mundo se desarmara, eso sería fenomenal. Pero es que no es verdad. Entonces, es un poco ingenuo decir, no, oiga, es que para hacer la paz tienes que preparar la guerra. Sí, para no utilizarlo nunca, ¿eh? El mundo bipolar, ¿qué era al final? El mundo bipolar era
al que nadie queremos volver, pero todavía están ahí, era el peligro a que pulsar el botón, por un lado, significara que el otro lado también lo hacía. Entonces, bueno, es que vivimos en el mundo que vivimos, no vivimos en un mundo ideal, ¿no? Por eso a mí me parece que si no queremos depender de los Estados Unidos, porque además luego, claro, Estados Unidos tienen su autonomía, ellos, Oiga, entonces, claro, aquí lo que yo creo que tenemos que hacer en estos momentos, ¿qué es? A nivel europeo. Mire usted, a nivel europeo hay una primera labor que es sencilla de enunciar, Yo tampoco soy ingenuo, yo la voy a anunciar, pero sé que es difícil llevarla a cabo, Pero aquí lo que tenemos que hacer es poner en común los presupuestos europeos de defensa de cada país y colocarlos bajo un mando común, no único, pero común. Es que es el primer paso. Es lo que intentamos hacer con la Agencia Europea de Armamento, con alguna cosa más. Oiga, y luego eso nos garantiza también autonomía dentro de la OTAN frente a Estados Unidos. Pero si no hacemos eso, pues seguiremos siendo dependientes. Oiga, y Estados Unidos lleva ya muchos años queriendo apartarse de estos temas. No es una cuestión reciente. El último presidente atlantista fue Clinton. Bush hijo ya tenía idea de irse. Lo que pasa es que sufrió el atentado a las Torres Gemelas. Y eso lo obligó a componer la coalición. Pero el público americano, oiga, no es muy reticente, como lo fue en las dos guerras mundiales, a entrar, Ojo, Hay una película, no sé si han visto ustedes, no recuerdo, soy malo para recordar los títulos, pero de una princesa noruega, sueca, que va a Estados Unidos a convencer al presidente Roosevelt para que entre en guerra, que es muy interesante. Esto es muy interesante, dejando a un lado el aspecto romántico de toda la trama, para ver la opinión pública norteamericana, cómo no quería entrar en guerra. Bueno, pues eso hoy es así. Fíjese, antes he dicho que el tema de las sanciones a Rusia me parecía acertado. En la ONU, la gran mayoría de los países, de los estados que forman parte de la ONU, están en contra de las sanciones a Rusia. Es decir, quiero decir que ahí es donde estamos. Entonces, eso hay que saberlo. Y eso, o impulsamos el aspecto militar, de seguridad y defensa, oiga, o seguiremos siendo, utilizaba Hegel, vasallos. Yo no quiero ser vasallo, Bueno, pues vamos a intentar no serlo, claro, si estoy de acuerdo. Vamos a intentar no serlo, pero vamos a hacer algo. Si no hacemos nada, lo seguiremos siendo. ¿Había otro por aquí? Bueno, pero... Muy interesante su conferencia y el recordatorio de que el carbón y el acero era como se hacía en la antigua guerra. En ese sentido, hay una reticencia en el público europeo y español a que el incremento de gastos de defensa de Europa no sirva más que para comprar más armas clásicas a Estados Unidos, que son muy caras. Teniendo en cuenta que se está demostrando en la guerra de Ucrania que armamento de unos $1.000 o $2.000 puede cargarse aviones y tanques de muchos miles de millones, ¿no sería más inteligente, y enlazo con lo de los chips, no sería más inteligente invertir en Europa en armamento? Sí, señor, nos tenemos que estar armados, pero sobre todo el armamento del siglo XXI, el armamento de los chips, el armamento de la inteligencia artificial, el armamento del software, el armamento de la ciberseguridad. ¿No sería más inteligente eso? Yo no soy un experto en armamento, más que un experto, yo no sé una palabra de armamento. Lo que creo que hay que ver es qué es aquello que nos interesa en cada momento, y evidentemente ya no estamos en tiempos de la caballería, tomando al asalto, pues evidentemente no. Pero a mí me parece que ambas cosas van unidas, ¿no? Antes he hablado del aspecto industrial. La industria europea de armamento es muy importante, Mire, un tema que tenía apuntado, no suscitado, ¿no? Es el eje franco-alemán, ¿no? El funcionamiento del eje franco-alemán. ¿Sabe cuál ha sido uno de los elementos de estos últimos días, ¿no?, que más críticas en determinados países de la Unión Europea ha suscitado una decisión del canciller alemán? La compra de los Eurofighters americanos. Es decir, ¿por qué no compra usted el avión europeo? Bueno, pues a eso me refiero yo vamos a sentarnos juntos pero vamos a ver si queremos ir por esa vía. Entonces, yo creo que la política de seguridad y defensa no es una política de parcheo, es una política de reflexión y análisis, y luego de puesta
en marcha. Una vez que has llegado a la decisión que quieres tomar, tienes que hacer. Y eso es un problema de liderazgo. E insisto en el argumento que ha sido parte integrante de mi intervención. Creo que hace unos años eso no se entendía porque no se percibía como un riesgo para nuestras libertades el tema, la cuestión de la seguridad y defensa, y creo que hoy sí se percibe. Y, por tanto, creo que es un momento en el que las opiniones públicas aceptarán que haya esa reflexión y las decisiones que se tomen. Adiós. Gracias por su pregunta. No, hombre, no, todos. No, mi profesor de matemáticas, que iba al colegio, llegaba hasta hora de día que se enfría la sopa. Eso es peor. Que le vaya bien. Gracias, Teníamos aquí otra... Sí. Bien, la última, pues nos va a enfriar la sopa a todos, efectivamente. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por su estimulante conferencia. ¿De dónde es usted? Vengo de América Por el acento lo digo solamente. De América Latina. América Latina. Sí, ¿De dónde? sí. ¿De qué país? De Costa Rica y Chile. Dos cosas puntuales. Primero, unas palabras sobre el tema del papel de España en este contexto. Sobre todo pensando en que su amistad y colaboración en el contexto del Parlamento Europeo con Manuel Marín y eso refleja que en esa época existía una colaboración y una conciencia muy importante más allá de la militancia en los diferentes partidos políticos españoles sobre el papel de España allí. Y en ese sentido también creo que varias de las cosas que usted plantea necesitan una colaboración interpartidaria fuerte, que somos testigos que en España hoy día es un tema complicado, por decirlo sutilmente. En segundo lugar, una de las cuestiones que mencionaba respecto al debilitamiento de España en el contexto internacional es el tema demográfico, ¿no? Y yo quisiera solo mencionar la relevancia que tiene la inmigración para enfrentar este problema. Y particularmente las relaciones de la Unión Europea con América Latina. Y en especialísimo con España, por razones de idioma, el papel del puente hacia Europa que tiene España con Iberoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea, digamos, solo menciono el ejemplo de lo que es la inmigración de médicos cubanos, por ejemplo, a diferentes partes del mundo, cuando el sistema de salud en España ve que los médicos españoles están yendo a Alemania y, en segundo lugar, que en varias comunidades autónomas se necesita fortalecer la contratación de médicos. Solo esas dos cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mire, el Parlamento Europeo en el que yo entré en el año 92 era un Parlamento Europeo que era muy europeísta en el sentido de avanzar en la integración, y donde en los españoles, los 60 eurodiputados españoles que había, tenían una relación muy estrecha y muy en la misma dirección. Es decir, yo creo que en aquel momento pues, había dos partidos y medio, ¿no? Estaba el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Comunista o Izquierda Unida. Y desde luego, yo diría que hasta el euro hizo que Izquierda Unida se descolgara. Pero yo no veía grandes diferencias entre Partido Popular y Partido Socialista, esa es la verdad. Y le contaré una anécdota que me sucedió a mí al poco de llegar. Estaba sentado en mi escaño y vino una diputada socialista para pedirme que firmara una enmienda que ella iba a presentar. Es decir, la iba a presentar no con su grupo Partido de los Socialistas Europeos, sino 30 o 40 firmas. Y entonces, bueno, pues yo dije, ¿qué hago? Entonces vino un compañero y me dijo, no, firma, que es española. Es decir,
este era el clima, ¿eh? Es decir, se firmaban y la recíproca era real, ¿no? ¿Cuándo se estropeó eso? Pues mire, yo creo que se estropeó en la época del gobierno Zapatero con la cuestión de ETA. Es decir, cuando el Partido Socialista, ¿se acuerdan aquellos, la tregua, llamada tregua trampa, y que acabó como acabó? Yo creo que los socialistas ahí quisieron llevar el tema al Parlamento Europeo, el Partido Popular al que yo pertenecía se opuso, y yo creo que esa buena relación política, porque la relación personal, bueno, pues esa depende de otros motivos, pero la relación política se estropeó. Yo creo que ese fue el momento en que se estropeó. Y yo llevo ya 10 años fuera del Parlamento Europeo y no soy capaz de juzgarlo, pero me da la sensación, el otro día hablando con una persona que trabajó conmigo, le pregunté eso se ha recompuesto. Me dijo, no se ha recompuesto. Yo creo que es una mala cosa y le voy a explicar por qué. Porque, mire, yo creo que los países importantes, y creo que España tiene que ser importante, y con importante quiero decir protagonista, tienen que tener una política europea claramente establecida, cual no significa que sea unánime, ¿no? Pero los raíles por los que circula la política europea tienen que ser siempre los mismos. Luego, oiga, para el tren en un sitio, para en otro, coge estos pasajeros, coge los otros. Pero yo creo que los países que yo conozco importantes en la Unión Europea, protagonistas, van siempre por los mismos raíles. Y yo he abogado por eso desde el año 93. Y creo que cuando fui secretario de Estado lo hice. Es decir, que yo hablaba con el resto de los partidos, les mantenía informados e intentaba llegar a acuerdos, porque me parecía que eso era bueno, no para el gobierno que yo representaba, que también, sino para España. Por tanto, a mí me parece que eso es fundamental, ponerse de acuerdo sobre estas cosas. Se hace. Pues mire, ya le insisto en que yo no estoy ya en el Parlamento Europeo desde hace muchos años, pero yo no tengo esa sensación. He leído el otro día la intervención del ministro en la comisión mixta y me ha parecido que mire, el consenso no puede ser aquello que decía la primera ministra Thatcher. El consenso es yo hago lo que quiero y los demás luego hacen lo que yo quiero. Eso no es consenso. El consenso es ir fabricando conjuntamente, teniendo en cuenta que los raíles son los mismos. Mi toma de posesión como secretario de Estado, yo dije eso, dije algo parecido. Dije que cuando yo me fuera, me gustaría que dijeran de mí que contribuyó a crear unos raíles por los que luego el que venga después pueda circular. Y creo que lo intenté. Bien, pero insisto, creo que hay que ser conscientes de que si no hacemos eso, nuestro protagonismo como país decaerá. Su segunda pregunta, mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con ello, ¿no? Y además es que creo que está en el interés de Europa. Es decir, no es una cuestión de bondad innata de los europeos, no es de interés de Europa. Antes lo he dicho, las cifras son las que son, la tendencia es la que es, oiga, pues tenemos que buscar soluciones al tema, ¿no? Las soluciones, pues oiga, hay países porque aquí cada país puede buscar también su solución, hay unos que están primando la natalidad, medidas tributarias, oiga, o acoger a personas que vengan aquí y que quieran trabajar. España en eso tiene una gran ventaja, porque a diferencia de otros países europeos, América Latina no fue una colonia española, fue una provincia española. La diferencia es muy grande. Nosotros no fuimos a colonizar. Es decir, eran provincias, la Constitución de Cádiz tiene una expresión que a mí me maravilla, ¿no? Cada vez que los españoles del otro hemisferio. Y nos unen dos cosas muy importantes, que son la lengua y la religión. Entonces, al final, para nosotros eso es muy fácil. Y yo, mire, una de las cosas de las que me siento más orgulloso en mi época, en mi paso por exteriores, fue... Es un triunfo pequeño, pero para mí fue un triunfo grande, fue conseguir la exención de visado para colombianos y para peruanos para entrar en la Unión Europea, que en un momento dado se aprobó, no sé muy bien por qué. Nosotros conseguimos, ¿por qué? Porque nos parecía que, bueno, pues que era una manera de contribuir también a eso y de no dejar de lado a una fuente enorme de producción, de trabajo y sobre todo de cariño y afecto, que es la que tenemos los españoles hacia todos los americanos. Muy bien. Me parece que está un poco resentido, con razón, pues sí decirlo que además no sirvió para nada. Lo mejor es eso, que no sirvió para nada.
Desgraciadamente, sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar por cerrada la conferencia de este año y ya les convoco para la 5ª conferencia Manuel Marín, que tendremos... Que será mejor, que tendrá un invitado mejor que yo. No, o sea, hemos disfrutado todos mucho y hemos aprendido también y vamos a seguir pensando de las cosas que se han dicho aquí. Muchas gracias. Gracias.